Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video con Greta Wins. Hoy vamos a hablar sobre cómo fijar el precio de tus amigurumis, pero con un enfoque especial en uno de los aspectos fundamentales, cruciales, que es el tiempo de trabajo. Quiero comenzar diciendo que para nada soy una experta en la venta de amigurumis terminados. Si bien sigue mi contenido, sabrá que mi pasión y enfoque han sido siempre crear patrones, compartir tutoriales y distribuir materiales para que ustedes puedan dar vida a sus propios proyectos. Sin embargo, hay una razón súper importante por la cual prefiero enfocarme en esta área y no en la venta directa de amigurumis terminados. Si se quedan conmigo hasta el final de este video, con gusto le compartiré esa razón y creo que muchos de ustedes se sentirán identificados. Costo de inversión. Sí, identifica los materiales que utilizará. Antes de comenzar a hablar sobre el tiempo de trabajo, lo primero que debes considerar es el costo de inversión, es decir, los materiales que utilizarás para crear el amigurumi. Esto incluye todos los insumos necesarios, como el hilo, el relleno, los ojos de seguridad, alfileres, tijeras, tal vez, y cualquier otro material en específico que el proyecto requiera. Si estás creando un amigurumi que requiere 2 ovillos de hilo, ojos de seguridad y relleno, debes calcular el costo total de estos materiales. Supongamos que el costo total es de 10. Pongámosle $10. O la moneda que usted utilice. Excluya las herramientas de uso recurrente. Es importante destacar que no todos los costos deben ser incluidos en el precio final del amigurumi y esto es una opinión muy personal, ¿ok? Por ejemplo, herramientas como los ganchos de crochet, tijeras o marcadores y alfileres que mencioné antes no deben incluirse en el costo, ya que son inversiones a largo plazo que utilizarás repetidamente en diferentes proyectos. Además, como tejedoras, y bien sabemos, es común tener un montón de ganchos y un montón de herramientas que a veces ni siquiera utilizamos. Y seguimos buscando más. Por lo que sería poco práctico y poco realista incluso incluir su costo en cada amigurumi. Pero esa consideración suya, también dependiendo. Hay ganchos que son extremadamente costosos, pues ya ahí usted valora si debe incluirlo o al menos por un tiempo. Esto es cosa de artesanas, ¿ok? O más bien de crocheteras en el caso específico de la venta de amigurumis. Y es importante saber diferenciar entre materiales consumibles y herramientas reutilizables, que sería el caso de los ganchos, por poner un ejemplo, tijeras, herramientas que son duraderas, lo sabemos. Un error que muchos artesanos cometen es simplemente multiplicar el costo de los materiales por 3 para establecer el precio del amigurumi. Este método, aunque sencillo, es completamente insuficiente y puede llevarte a fijar precios que no reflejan el verdadero valor de tu trabajo. No funciona. Este enfoque no tiene en cuenta varios factores cruciales como el tiempo de trabajo, la complejidad del diseño, el nivel de habilidad requerido, eso sin hablar de los costos indirectos como son la electricidad o el espacio de trabajo, ya que considero deberíamos incluirlos ya cuando estamos hablando de una empresa como que un poquito más grande, ¿ok? Con local, con maquinarias, etc. Multiplicar por 3 los materiales es un cálculo arbitrario que ignora la esencia de lo que hace que un amigurumi hecho a mano sea tan valioso. Un ejemplo sencillo. Si el costo de materiales es de $10 y simplemente lo multiplicas por 3, obtienes un precio de $30. Sin embargo, si te llevó 10 horas hacer el amigurumi y tu tarifa por hora, que ya hablaremos de eso más adelante, es de $15, el precio final debería ser significativamente mayor para reflejar tanto los materiales como el tiempo de esfuerzo dedicado a ese amigurumi.
Establece un costo base realista. En lugar de depender de fórmulas simples y poco precisas, es esencial que establezca un costo base realista para tu amigurumi, que incluya tanto el costo de los materiales como el tiempo de trabajo, la complejidad del diseño y cualquier otro factor relevante. Mi consejo: una vez que tengas un costo claro de los materiales, utiliza esta información como base, pero asegúrate de que el precio final refleje todo el esfuerzo y habilidad que invertiste en cada pieza. ¿Acaso es de las personas que no registra el costo de sus materiales? Este es uno de los errores más comunes que cometemos como artesanas, no llevar un registro detallado del costo de los materiales que utilizaremos en nuestros proyectos. Es fácil perder de vista este aspecto cuando tenemos una colección de hilos y rellenos y otros accesorios que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Sin embargo, no registrar el costo de los materiales puede afectar significativamente la manera en que valoramos y fijamos el precio de nuestros amigurumis. Si no tienes un registro preciso de los materiales que has gastado, corres el riesgo de subestimar el valor de tu trabajo. Es fundamental saber cuánto has invertido en una pieza para asegurarte de que el precio que estableces no solo cubra los costos, sino que también te deje una ganancia justa. Esto te ayuda a mantener un control sobre tus gastos y planificar mejor tus compras futuras. Esto es crucial para garantizar que tu negocio o hobby, porque también podrías llevarlo como hobby, sea sostenible a lo largo del tiempo, a largo plazo. Cuando sabes exactamente cuánto te ha costado crear un amigurumi, puedes explicar con confianza, con total confianza a tus clientes por qué has fijado el precio en un determinado nivel, digamos. Esta transparencia es valiosa, ¿sí? Y genera confianza en tu trabajo. ¿Y qué hacemos si utilizamos materiales que adquirimos hace mucho tiempo? Si no recuerdas cuánto gastaste por un material en particular, intenta hacer una estimación basada en los precios actuales, porque de hecho va a vender su amigurumi en la actualidad, ¿ok? Lo puede acomodar un poco a los precios actuales y por supuesto, pues de materiales similares. Aunque no sean exactos, aunque no sean exactamente los mismos materiales, te dará una idea aproximada de cuánto deberías considerar en el costo total. Haz el esfuerzo de comenzar, si no lo haces así al día de hoy, registrar todos tus futuros gastos en materiales. Lleva un cuadernito, una hoja de cálculo o incluso ya existen aplicaciones que te permita tener un seguimiento claro de lo que compras y lo que utilizas en cada proyecto. Esto te facilitará mucho la tarea de fijar un precio y te dará una visión más clara de tus ganancias. Ahora, un punto que yo considero el más importante: valora tu tiempo. Sí, el tiempo que inviertes en crear un amigurumi es el factor más valioso y crucial al determinar un precio. Cada pieza es única y una inversión significativa de horas para alcanzar el resultado final deseado. Todos sabemos eso, ¿verdad? A diferencia de los productos fabricados en masa, un amigurumi hecho a mano es una obra de arte y refleja no solo tu habilidad, sino también el tiempo y dedicación invertido. Es fundamental valorar ese tiempo adecuadamente para que tu trabajo sea compensado de la manera más justa. Necesitas registrar el tiempo invertido. Al comenzar un proyecto, lleva un registro detallado del tiempo que dedicas a cada etapa del proceso. O sea, esto incluye el tiempo de planificación, elección de materiales, diseño en caso de que necesite diseñarlo desde cero, el tejido, el ensamble, o sea, la unión de todas las piezas en caso de que sea un amigurumi y cualquier otro detalle adicional como bordado,
accesorios. Ahora, para aquellos que trabajan en amigurumi solo por ratitos, mamis como yo, que no podemos dedicarle todo el tiempo al tejido, es crucial que también registres el tiempo que dedicas cada vez que te sientas a tejer. Aunque puedas pensar que solo estás trabajando unos minutos, aquí, allá, esos raticos se suman. Sí. Un ejemplo muy práctico. Si te toma 2 horas diseñar el patrón, 6 horas tejer el cuerpo y ensamblar las partes, y luego 2 horas más para añadir detalles finales, habrías dedicado un total de 10 horas al amigurumi. Sí, solo un amigurumi. Esto es un ejemplo muy práctico, ¿ok? 10 horas. Ahora, establece una tarifa horaria. Una vez que has registrado el tiempo total invertido, es esencial establecer tu tarifa horaria que refleje tu nivel de habilidad y experiencia. Esta tarifa debe cubrir no solo tu tiempo, sino también tus conocimientos, tu experiencia y el valor artístico de tu trabajo. Un ejemplo práctico. Si decides que tu tiempo vale 15 por hora y el amigurumi te llevó 10 horas en total, el costo de tu amigurumi es de $150. Factores que influyen en la tarifa horaria. O sea, ¿cómo usted va a poder medir su tarifa horaria, verdad? A mayor experiencia, mayor debe ser tu tarifa horaria. Los artesanos más experimentados pueden cobrar más por hora debido a la calidad y detalle de su trabajo. Si el diseño del amigurumi es especialmente complejo o incluye detalles personalizados, considera aumentar esta tarifa horaria. ¿Sí? La complejidad añade valor y justifica ese precio más alto. No te sientas presionado a reducir el tiempo para bajar el precio. La calidad es lo más importante y tu cliente apreciará una pieza bien hecha. ¿Puedes comunicar este valor al cliente? Sí, es importante que lo hagas. El valor del tiempo que has invertido en el amigurumi. Esto puede hacerse a través de descripciones, por ejemplo, si usted publica su amigurumi online, destacando el proceso detallado, ¿verdad? Y el esfuerzo requerido para crear una pieza tan única y especial. Por ejemplo, podríamos poner algo así como: este amigurumi fue cuidadosamente tejido a mano durante 10 horas. Cada puntada refleja la dedicación y amor por el arte del crochet. Les va a gustar, ¿ah? Evita subestimar tu trabajo. Es común que los artesanos subestimemos el valor de nuestro tiempo a la hora de hacer los precios más competitivos. Pero esto puede llevar a la fatiga y a la desvalorización de tu trabajo. Es fundamental que el precio refleje el verdadero esfuerzo y tiempo dedicado para que puedas sostener tu negocio a largo plazo. No podemos pensar solo en el momento. Si sientes que el precio final es alto, pues tocará educar un poquito a los clientes sobre el proceso artesanal y el valor del trabajo hecho a mano. Sí, es mejor hacer eso que desvalorizar nuestro tiempo. Recuerda, el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tienes como artesano. Al establecer un precio que refleje adecuadamente las horas invertidas, no solo te asegurarás de una compensación justa, sino que también elevas la percepción del valor, ¿ok?, de los amigurumis en el mercado. Sí, el valor agregado en los amigurumis, la exclusividad, la personalización. Uno de los aspectos más destacados del valor agregado en amigurumis es la exclusividad o unicidad y personalización. A diferencia de los productos fabricados en masa, cada amigurumi hecho a mano es único. Es único, aunque exista un patrón y varias personas los recreen. Puede ofrecer detalles personalizados como colores específicos, nombres bordados, son ideas, ¿verdad?, que le doy, o características que se adapten a las preferencias del cliente.
Esto convierte a cada amigurumi en una pieza exclusiva, lo que justifica un precio pues más alto. Hablamos de personalizar. Si un cliente solicita un amigurumi basado en un personaje que no está disponible comercialmente o que la pieza tenga características que representen a alguien en especial, como el color de ojos o un accesorio personalizado, esto añade un valor único que solo tú puedes proporcionar. La calidad de los materiales y técnicas. El uso de materiales de alta calidad y técnicas avanzadas es otro componente clave del valor agregado. La elección de hilos de alta gama, rellenos hipoalergénicos y detalles bien acabados no solo mejora la durabilidad y la apariencia del amigurumi, sino que también añade valor percibido por el cliente. Además, si dominas técnicas avanzadas de crochet que no son comunes, que tal vez solo usted conozca, esto también eleva el valor de tu trabajo. Un ejemplo, un amigurumi con algodón y detalles bordados a mano puede tener un costo de materiales más alto, pero también ofrece un valor superior en términos de estética y durabilidad. Y eso también lo verán sus clientes. Ahora, una marca personal. Tu historia personal y la marca que has construido alrededor de tus amigurumis, también eso añade valor. Los clientes no solo compran un producto, sino que compran una parte de ti, de tu arte, de tu pasión. Comunicar la historia detrás de cada creación. ¿Cómo surgió la idea? O lo que representa para ti. Crea una conexión emocional, sí, con el cliente, aunque no lo conozca, lo que añade un valor intangible, pero significativo. Ejemplo, compartes un amigurumi, en particular está relacionado con una experiencia personal o con una tradición cultural. El cliente puede sentirse más conectado con la pieza y dispuesto a pagar un precio más alto. El empaque y la presentación. Claro, la forma en que presentas y entregas tus amigurumis también es parte del valor agregado. Un embalaje, un empaquetado con cuidado, atractivo, tal vez acompañado por una notita personalizada o una pequeña historia sobre el amigurumi. Eso puede mejorar la experiencia del cliente, hacer que perciba el producto como algo muy especial, que en resumen lo es. Esto va a contribuir a la percepción del valor y puede justificar otra vez un precio más alto. Otra idea, que esa idea a mí me encanta y nunca la he explotado, la edición limitada. Yo considero que es otro nivel, pero al que podemos llegar. Crear ediciones limitadas o piezas exclusivas, muy exclusivas, es otra forma de añadir valor. Si decides hacer solo una cantidad limitada, o sea, cierta cantidad de un diseño en específico, o creas amigurumis por encargo que no se replicarán, no los vas a replicar nunca, esto genera un sentido de urgencia, sí, y exclusividad que puede aumentar el valor percibido por el cliente. Anunciar que solo crearás unas 10 unidades de un diseño en especial y que aceptas pedidos personalizados solo durante, un tiempo limitado. Puede ser una semana. Esto puede motivar a los clientes a comprar rápidamente. Un poquito desesperados, sí. Y estarían dispuestos a pagar más por la exclusividad. En fin, el valor agregado es lo que convierte un amigurumi de ser simple, o sea, simplemente un producto hecho a mano, a ser una obra de arte con significado, personalización y exclusividad. Este valor no solo justifica un precio más alto,
sino que también contribuye a la reputación de tu marca, haciendo que tus clientes valoren y busquen tus creaciones. No un día, no dos, sino de manera continua. El precio de mercado. Cuando hablamos de amigurumis, el precio de mercado es el rango de precios que otros artesanos están cobrando por piezas que comparten características similares a las tuyas, como tamaño, complejidad tal vez, o tal vez tipo de material. ¿Por qué es tan importante investigar el precio de mercado? Saber lo que otros están cobrando te ayudará a comprender dónde se posiciona tu trabajo en comparación con la competencia. Esto es especialmente útil si estás empezando y aún no tienes idea, ¿verdad? Clara de cuánto cobrar por tus amigurumis. Conocer el rango de precios en el mercado te permite establecer expectativas realistas para ti misma y para tus clientes. Si bien es posible que quieras cobrar un precio más alto debido a la calidad de tu trabajo, también es importante saber si el mercado puede soportar ese precio. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Identificar oportunidades. La investigación de los precios puede revelar áreas en las que puedes destacar. Por ejemplo, si encuentras que muchos artesanos están ofreciendo amigurumis a un precio bajo, podrías decidir enfocarte en el mercado de lujo, diferente, ofreciendo piezas exclusivas a un precio más alto. ¿Cómo investigar el precio del mercado? Pues explora plataformas de venta. Visita, por ejemplo, Etsy, Amazon Handmade también y otros sitios donde se venden amigurumis, ¿verdad? Observa los precios de los productos similares a los tuyos y toma notita del rango de precios, pero usando el precio de mercado como referencia. Una vez que hayas investigado y comprendido el rango de precios en el mercado, es importante recordar que esta información es solo un punto de referencia. No te sientas obligado a fijar tus precios exactamente en la medida del mercado, especialmente si sientes que tu trabajo tiene un valor especial. No compitas solo por precio. No caigas en la trampa de reducir tus precios para competir con otros artesanos. Esto puede desvalorizar completamente tu trabajo y además hacer que sea insostenible para seguir creando y creciendo. En lugar de eso, enfócate en destacar lo que hace especial a tu trabajo y establece un precio que refleje ese valor. Hablemos de honestidad y ética. Es un error común entre quienes están empezando en la venta de amigurumis preguntar a otros vendedores cuánto cobran por su producto para intentar establecer un precio similar. Sin embargo, algunas personas con un poco de picardía se hacen pasar por clientes para averiguar los precios, especialmente si el vendedor no publica esta información muy claramente, ¿verdad? Son de los que prefieren que le escriba y entonces te brindo la información. Esta práctica no solo es poco ética, sino que también es una pérdida de tiempo tanto para el que pregunta como para el artesano que invierte su energía en contestar. Además de ser deshonesto, este enfoque ignora el hecho de que cada artesano pone una cantidad significativa de amor, dedicación en su trabajo. Pedir precios de esta manera desvaloriza ese esfuerzo y puede causar un sentimiento de desconfianza dentro de nuestra propia comunidad de artesanos crocheteros. Incluso si vives en la misma ciudad, usas los mismos materiales e incluso el mismo patrón, el precio que te den no necesariamente funcionará para ti. ¿Por qué? Pues porque el tiempo que cada uno invierte en crear un amigurumi es diferente y la habilidad para vender también varía en cada persona. Es un error asumir que el precio de otro artesano se aplicará directamente a tu producto. En mi experiencia muy personal, yo prefiero crear contenido que otros puedan disfrutar en lugar de vender amigurumis terminados. ¿El por qué?
Pues no me considero una tejedora rápida. Invierto muchísimo tiempo en cada amigurumi, incluso en los más pequeños. Disfruto haciendo amigurumis complejos y para mí el tiempo y el detalle que pongo en cada pieza son lo que los hace especiales. Algunas personas tienen un don para vender. Yo digo que es un don. Saben cómo persuadir al cliente y cerrar una venta. Yo, por otro lado, no me esfuerzo en buscar al cliente. Prefiero que el cliente llegue a mí porque aprecia lo que hago. Creo que mis amigurumis son exclusivos. Y esto no es arrogancia. Todos deberíamos pensar lo mismo de nuestras creaciones. Quiero que se pague por mis amigurumis como si fueran artículos de colección exclusivos o hechos por una celebridad. Es importante soñar en grande, pero también ser realista con nuestras habilidades. Y con esto me refiero a que no me considero rápida tejiendo y también a lo que disfrutamos hacer. Mi consejo: si decides preguntar por el precio de esta manera, recuerda que no solo estás jugando con el tiempo del otro artesano, sino que también el valor que obtengas no será aplicable a tu situación en específico. Al final del día, la razón por la que prefiero enfocarme en la creación de contenido es porque quiero vivir de algo que realmente disfruto y que siento que voy a poder hacer para siempre. No me considero una experta en ventas, pero sí en crear piezas que me apasionan. Es por eso que mis amigurumis tienen un valor especial para mí y busco que ese valor se refleje en su precio. Sin embargo, entiendo que no siempre la vida permite hacer exactamente lo que queremos, pero es importante que nos mantengamos fieles a lo que nos hace felices y tratar de alinear nuestras actividades con nuestros valores. Si te ves obligada a vender un amigurumi por debajo del valor que realmente te hace feliz y que te permite llevar una vida decente, es completamente válido considerar otras opciones. Tu tiempo, tu esfuerzo, tus habilidades son valiosas y es importante que recibas una compensación justa por ellos. Si el precio que te permiten vender tu amigurumi no cubre adecuadamente tus necesidades y expectativas, puede ser más sensato buscar un empleo que ofrezca una compensación más estable y acorde con lo que necesitas. Recuerda que lo más importante es encontrar un equilibrio entre lo que amas hacer y lo que te permite vivir cómodamente. Tu felicidad y bienestar son prioritarios. Fijar el precio adecuado para un amigurumi es una tarea que requiere un entendimiento profundo de varios factores esenciales. No se trata solo de sumar los costos de los materiales y multiplicar por un número arbitrario como el 3, sino de valorar tu trabajo de manera justa y sostenible. Como artesanos debemos reconocer que cada amigurumi que creamos es una pieza única y que lleva horas de trabajo, habilidad, dedicación. Calcular cuidadosamente el costo de todos los materiales utilizados, desde los hilos hasta los detalles más pequeños. Aunque no siempre es necesario incluir el costo de herramientas como ganchos, que muchas veces ya tenemos en nuestra colección. Es vital no subestimar el costo real de los materiales, sí, sobre todo de los principales, ¿verdad? De lo que más ocupa ese proyecto. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos. El tiempo que dedicas a crear un amigurumi debe ser compensado de manera justa. No se trata solo de las horas que pasas tejiendo, sino también del tiempo invertido en diseño, corrección de errores, finalización de detalles. Es fundamental que calcules una tarifa por hora que refleje tu nivel de habilidad y experiencia. Considera lo que hace único a tu amigurumi. ¿Ofrece personalización? Podría ser una opción.
Usa materiales de alta calidad. ¿Tu amigurumi cuenta con detalles únicos que se encuentran en productos comercialmente fabricados? Pregúntate eso. Este valor agregado es lo que justifica un precio más alto y lo que convierte a tu trabajo en una pieza especial y exclusiva. Investiga el precio de mercado. Te dará una idea general de cuánto se paga por amigurumis similares. Sin embargo, recuerda, no te sientas obligado a seguir exactamente lo que otros cobran. Usa esta información como un punto de referencia, pero ajusta tu precio pues según los factores que ya hemos discutido. Es esencial que te valores a ti mismo y a tu trabajo. Si ves tus amigurumis como un artículo exclusivo, tus clientes también lo harán. No tengas miedo de fijar un precio que refleje la calidad, el tiempo, el amor que le pones en cada pieza. El cliente adecuado entenderá y apreciará el valor de tu trabajo. Quiero compartirte una fórmula para fijar el precio de tus amigurumis. Pero no solo eso, sino que también lo vamos a poner en práctica. Costo total de material más el tiempo de trabajo multiplicado por tu tarifa por hora, más valor agregado. Eso te dará el precio final de tu amigurumi. Y bueno, ya hemos hablado de qué trata el costo de material, el tiempo invertido, la tarifa por hora y el valor agregado. Ya lo hemos debatido muchísimo. Así que solo nos queda poner en práctica esta fórmula. Y para ello quiero recrear una calabacita que tenemos ya disponible el tutorial en este canal. Es un diseño muy sencillo, ¿ok? Es un diseño que en cuanto a valor agregado, y es mi propio producto, mi propio amigurumi, mi propia pieza, en cuanto a valor agregado, no tiene mucho, porque es algo muy sencillo, es algo fácil de realizar y es que está bien. ¿Por qué? Porque incluso cuando decidimos vender amigurumi, necesitamos determinar qué tipo de amigurumi queremos vender. Amigurumis sencillos por pedido, amigurumis personalizados, amigurumis complejos o amigurumis incluso para ferias. Y cuando realizamos sobre todo amigurumis para ferias, este costo siempre tenemos que buscar agregarle menos costo a ese amigurumi, ¿ok? Porque necesitamos llevar productos que sean de 10, de 15, de 20, 25, cuando más 30. Así lo considero yo, ¿ok? Pero cada quien vende lo que quiera. Este método es práctico y puede ser útil para calcular el costo de un amigurumi que ya tienes terminado, como es el caso de esta calabaza. Sin embargo, es importante recordar que no es lo ideal. Lo mejor es que siempre calcules los costos de materiales y tiempo antes de aceptar una orden, precisamente para asegurarte de que estás cobrando lo justo y que el precio pues cubra todo el gasto que has tenido. Pero puedes utilizar este método que te mostraré para calcular su costo y asegurarte de que estás vendiendo a un precio razonable. Es una forma rápida y práctica de hacerlo, pero recuerda, la planificación previa siempre será la mejor estrategia. Para esta calabacita yo utilicé 2 colores de hilo, pero ya está formada, no los puedo separar. Lo que haremos será pesarla. Esta es una pesita de cocina. Vamos a colocar la calabacita y pesa unos 30 gramos. No se lo puedo levantar si no perdemos el número, pero pesa 30 gramos. Yo no voy a considerar relleno. ¿Por qué? Porque en el caso en específico de este diseño es una calabacita que ocupa muy poco relleno precisamente para después poder darle esta formita. Si deseas realizar esta calabacita, pues cheque en la descripción de este vídeo que le estaré compartiendo el enlace a un video tutorial que ya tenemos disponible en este canal. Como no voy a considerar el relleno que le estoy colocando, tenemos que hemos utilizado 30 gramos en hilaza entre los 2 colores, ¿ok? Esta madejita tiene un costo actualmente de $5.99. Tenemos $5.99.
100 gramos. Estas madejas tienen 100 gramos. ¿Cuál es el costo por cada gramo? Vamos a dividir 5.99 entre 100. Eso nos da 0.599 centavos por cada gramito que utilizamos para tejer. Tenemos 30 gramos utilizados, así que vamos a multiplicar 0.599 por 30 gramos. Y eso nos va a dar un total de 1.80. 1.80 dólares es lo que tenemos como costo de material. 1.80. Yo no voy a incluir tijeras, ganchos, alfileres. No, porque yo estoy convencida de que no invertí en nuevas herramientas para esta calabacita y no lo considero apropiado para sumarle más costo a un proyecto tan pequeñito. Pero recuerde que eso es a consideración suya. Costo de material, 1.80 dólares. Pasemos al tiempo. Esta calabacita yo la tejí hace aproximadamente un año atrás. La hicimos en vivo, la recreamos enterita en vivo y en vivo tardamos como unas 2 horas, pero yo estoy convencida de que yo no necesito 2 horas para realizar esta calabacita. Estuve mirando el live y aproximadamente lo que realmente invertí en la calabacita fueron unos 30 minutos. El resto fue hablando, ya saben que hablamos de muchísimos temas en nuestros directos. Entonces, 30 minutos es lo que yo necesito para confeccionar esta calabacita y mientras más la repita, menos tiempo voy a necesitar. Entonces, 30 minutos. Yo vivo en Texas, en la capital de Texas, en Austin, la tarifa promedio es de 25 por hora. Pero en mi ciudad estoy aproximadamente a 1 hora de distancia. El promedio por hora o lo que se cobra como mínimo por hora es de 16 dólares. Esto es lo que yo utilizaré como mi tarifa por hora. 16 dólares por horas. Y como invertí solamente 30 minutos, vamos a dividir 16 entre 2, o sea, la mitad. Tenemos que por 30 minutos mi tarifa será de 8 dólares. Ya tenemos el tiempo invertido, 8 dólares. El valor agregado en este caso proviene del hecho de que es un producto hecho a mano, único en su diseño. Aunque haya muchas calabazas amigurumi disponibles, esta es especial y es la que el cliente desea. Así que mi valor agregado será de 5 dólares. Apliquemos la fórmula. Si sumamos 1.80 más 8 dólares más 5 de valor agregado, tenemos 14.80 dólares. Y esto lo voy a redondear. El precio final de esta calabaza es de 15 dólares. En ello es en lo que yo deseo vender esta calabaza. Y por menos que esto, prefiero no hacerla. Recuerda que esta fórmula te ofrece una base sólida para fijar precios de manera justa y competitiva, asegurando que tanto tú como tus clientes reconozcan el verdadero valor de tu trabajo. Pero siempre recuerda, aunque esta fórmula es útil, también puedes ajustarla según tu experiencia y también según los reviews, ¿verdad? Las sugerencias, las críticas que recibas de tus clientes. Valora tu tiempo, tu habilidad y tu arte y cobra en consecuencia.